días, son las 6 de la mañana de este miércoles 31 de agosto de 2016, esta es la hora de la verdad, y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. La pregunta del plebiscito, pérfida como todo lo demás, pérfida como las conversaciones que se iniciaron en La Habana, subrepticiamente entre el hermano del presidente, entre Enriquito y las FARC, mientras Santos negaba una y otra vez que existieran tales conversaciones. Desde ahí empezó la perfidia. Se desarrolló a lo largo de todo el tiempo. Mientras estaban esas conversaciones, mandaban matar a los que estorbaban. Estamos en esa lista encabezando. No nos mataron de milagro. Con el conocimiento, sino con el conocimiento de Enriquito, eso nunca se sabrá. Pienso mejor lo primero que lo segundo. Participación o no participación de los abogados de las FARC, de Leiva y de Enrique Santiago, quién sabe, pero perfidia total. El inicio de las conversaciones, lleno de perfidia, el desarrollo de ellas, que esto es una cosa muy corta, que ya viene, que no viene, 4 años de este sainete para terminar en una pregunta pérfida. Habrán notado ustedes que en esa pregunta no se habla del acuerdo con las FARC. El pérfido de Santos evita mencionar a las FARC porque sabe lo que le produce eso a cualquier colombiano honrado, el nombre de las FARC. Entonces habla del acuerdo. ¿Cuál acuerdo? ¿Cuál acuerdo? Pues el celebrado con las FARC. ¿Por qué lo evita? Porque es un pérfido, porque es un tramposo. Y dice que entonces con ese acuerdo se conseguirá una paz estable y duradera. ¿Sí? ¿Y los narcotraficantes? ¿Y las BACRIM? ¿Y el ELN? ¿Y el EPL? ¿Y las extorsiones de las FARC? ¿Y los frentes de las FARC que no le van a jalar a la firma del acuerdo? Paz estable y duradera. Por todas partes, eso es una alambrada, es un puercoespín lleno de púas para que se le entierren al que trate de tocar semejante monumento a la perfidia. Santos trata de tranquilizar a los empresarios, que no se preocupen, que no los van a condenar sino cuando se les comprueben delitos atroces y que de manera persistente hayan cometido esos delitos, incitando a las FARC. A ver, ¿dónde está eso dicho en el acuerdo, empresarios? Y no se les olvide que el acuerdo no lo va a aplicar en ese punto en que los van a expropiar, a juzgar y a condenar a ustedes, empresarios. Eso no lo va a ejecutar Juan Manuel Santos, sino el famoso Tribunal de Paz, compuesto por las FARC como le da la gana, inclusive con mamertos internacionales. Lo que diga Santos, ahí sí, no le paren bolas, que él no es el que va a ejecutar los acuerdos por los cuales ustedes se van a quedar sin sus empresas y probablemente en la cárcel o en el paredón. La cadena radial de las FARC. Ayer destapamos este embuchado que tienen los acuerdos. Se hace una de las cadenas radiales más importantes de Colombia, 31 emisoras de FM, más las emisoras comunitarias que funcionarán en los lugares apartados para profundizar la política. En conjunto, se trata de una de las cadenas radiales más grandes y más importantes de Colombia, mantenidas con sus impuestos, querido contribuyente, para que salga bien contento a votar por el sí, ¿oyó? La cadena radial, el medio de difusión más importante que habrá en el país. Hoy se decide el destino de la Rousseff en el Brasil. Hay disturbios. Pobre país. Pobres países del Foro de Sao Paulo. Y mañana se decide el destino de Venezuela. Sí, señores, como lo oyen. Estaremos con Virginia Contreras al aire. Nos contará qué es lo que va a pasar mañana en Venezuela.
El pueblo ya no resiste más, ya no tolera más, ya no aguanta más. Y saldrá a la calle a levantar su voz de protesta. El revocatorio se lo barajaron para el año entrante, es decir, para nunca. La tiranía de Venezuela es insoportable, la gente tiene hambre, los hospitales están vacíos de elementos para trabajar y tratar a los enfermos. El petróleo está embargado. Estos sinvergüenzas acabaron con Venezuela, como Lula y Rousseff acabaron en el Brasil. Las carreras de Juanpa. ¿Por qué está Juanpa tan afanado? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando por encima de todas las reglas que podrían hacer de esto un proceso más pausado para llegar a un plebiscito menos hecho a los trompicones y a la brava? ¿Por qué? Tiene dos problemitas. Uno, necesita la reforma tributaria y otro, le está huyendo a la explosión de la crisis económica. Quiere que ustedes, queridos oyentes, vayan a las urnas el 2 de octubre antes de que la crisis económica haya mostrado sus peores facetas. Pero esta crisis económica es pavorosa. Colombia no ha vivido una parecida a la que ya empezó desde hace rato, y aquí la hemos denunciado desde hace rato. Solamente que es que los efectos de las crisis se demoran un poco. Lo que va a ser el desempleo, lo que va a ser la cartera vencida de los bancos, lo que va a ser el costo de vida, lo que va a ser la carencia de elementos esenciales para la subsistencia, lo que va a ser el endeudamiento del Estado. Esperen, ya viene, ya llega la crisis y Santos le está huyendo. Los peajes que más recaudan. Por ahí salió esa noticia medio perdida entre tantas noticias. Nos preguntamos, ¿quiénes son los recaudadores de los peajes? ¿Serán, por si acaso, los compañeros de póker de Juan Manuel Santos? Santos es un desvergonzado, entregándole los contratos a sus amigos y a sus compañeros de póker. Pregunten por los peajes. ¿Y los 65 años del Tartufo? ¿Cómo es esto que los 65 años son edad de retiro forzoso para todos los servidores del Estado menos para el Tartufo? Es decir, para Maya Villazón, es decir, para el hermano de paramilitares condenados como tales por la justicia colombiana. Y el Tartufo tiene no solamente la Contraloría, a la que no renuncia, contra viento y marea, es decir, contra la Constitución y las leyes de la República. Tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil y va por la Procuraduría. Un hombre tan mediocre, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la capacidad de intriga de ese Manzanillo para conseguir semejante poder? La demanda del Centro Democrático contra el acto legislativo para la paz. Si aquí hay justicia, ese acto legislativo para la paz se cae él solito, porque si hay algo que sustituya, cambie, transforme la Constitución colombiana, es ese acto legislativo para la paz. Si la Corte Constitucional tiene algún respeto por ella misma y por las sentencias que ha dictado, no cabe ninguna duda de que declarará que ese acto legislativo para la paz no procede. Ayer fue presentado por el Centro Democrático en un acto histórico con el respaldo de 1.315.000 firmas depuradas. ¿Le parece poco? Consiga 1.315.000 firmas. El Centro Democrático lo consiguió porque está viva. La oposición legítima en Colombia está viva. El gobierno quiere insistir en que la oposición son las FARC. No, las FARC son los que se están tomando el país para llevarnos al socialismo del siglo XXI.
La oposición es centro democrático. Y ahora con crecimiento del 2% del PIB, ¿ahora qué vamos a hacer? Con crecimiento de cero en el campo, con crecimiento de nada en la construcción. La crisis, señores, en la finca raíz es demoledora. Lo que pasa es que no la quieren contar ni la quieren admitir. Ni se compra ni se vende como en el cariño verdadero. Nadie está comprando nada. Ni tierras porque se las van a robar, se las van a expropiar. Ni finca raíz porque no hay con qué y porque nadie quiere invertir en Colombia mientras no vea qué es lo que va a pasar con este pobre país en manos de las FARC. La crisis. Pero no solamente eso, sino que nos dan la noticia de que dentro de esa crisis el Grupo Éxito pierde en el primer semestre 44.688 millones de pesos. El Grupo Éxito. Con razón, su presidente, su expresidente, ha estado en La Habana haciendo la paz con las FARC. 44.688 millones de pesos perdidos por culpa de los acuerdos con las FARC, por culpa de la paralización del país que de allá viene. Y el expresidente de Éxito celebrando esta victoria. Pero no solamente eso. ¿Qué pasó con Electricaribe? Ayer se vencía el plazo para pagar sus deudas. ¿Qué sucedió? ¿Y qué está sucediendo en el caso de Navenal? Que Goldman Sachs está dispuesto a financiar. El problema no es de financiar, el problema es de capital de riesgo. ¿Quién lo pone? Por ahora está paralizada la caducidad. Aquí todo está paralizado. ¿Para qué nos engañamos? El país entero está paralizado por obra de Juan Manuel Santos, alias Juanpa. Muere Abu Mohamed al-Almani, el segundo de ISIS en un bombardeo. Ya el hecho ha sido reconocido por la misma organización terrorista islámica. Carro bomba en las afueras del Palacio Presidencial de Somalia, 10 muertos. Temporada de huracanes, la eterna temporada de huracanes en el Caribe y en el Pacífico también. En el Pacífico viene un huracán sobre Hawái. En el Japón están esperando el tifón Linrock. Y en el Golfo de México puede llegar una tormenta tropical. Siguen crecientes los casos de Zika en Singapur. Van 82 comprobados. Los gobiernos, entre ellos los de los Estados Unidos, advierten a las mujeres embarazadas. Cuidado con Singapur. Y cuidado con el Zika, a la que nadie le ha puesto bolas, porque como se trataba de una enfermedad tropical, de esas que no nos da sino aquí a los subdesarrollados, pues que nos lo aguantemos. Cuando el Zika llegó a la Florida y cuando el Zika se metió a Singapur, entonces sí, cuidado con el Zika. En 2 días han sido rescatados de las aguas del Mediterráneo 9.500 emigrantes ilegales o inmigrantes, si se quiere verlo desde la perspectiva de quienes los van a recibir en Italia y en los demás países de Europa. Lo que nadie se pregunta es ¿por qué emigra esa gente? ¿Por qué prefiere los riesgos del hundimiento y el horror de esas barcazas sobrecargadas? ¿Por qué? ¿De qué huyen? Digámoslo, de la pobreza, de la miseria, del abandono que dejaron tras de sí los comunistas en el África, entre ellos Fidel Castro, el gran verdugo de África, ese sí señor, el que preside los diálogos de paz de Juan Manuel Santos. Eso que ustedes están viendo, de esa gente lanzada a la muerte en las barcazas entre Libia e Italia, esos son obra del comunismo de Brezhnev, que ejecutaba a través del Che Guevara y de Castro, para que lo sepamos y lo tengamos claro.
el asesinato del viceministro boliviano. Esto fue sencillamente horroroso, horroroso. A uno le parece imposible que en la humanidad pasen cosas así, pero pasan. Y ahora hay un video que lo muestra pocos minutos o segundos antes de su muerte, pidiendo socorro a través de un celular lleno de espanto. Lo mataron a garrote, lo torturaron sin piedad y devolvieron su cadáver, lo tiraron en una carretera. Evo indignado, y no pasa de la indignación. ¿Qué se hace ante eso? ¿Qué se hace cuando las vías de hecho superan al derecho? Nada. Y hoy en la historia no solamente vamos a recordar, porque tenemos que recordar, la Convención contra Minas Antipersona en Oslo de 1997. ¿Sabía usted, querido oyente, que Colombia es signataria de un tratado contra las minas antipersona y que está comprometida a hacerlas desaparecer desde 1997 y que ahora está pactando con los mayores sembradores de minas antipersona que hay en el mundo, que tienen esos bandidos, esos canallas que están cometiendo semejante acto, el respaldo de Su Majestad el Rey de Noruega y de todos esos mamertos que hay en Noruega? Ese mamerto que pronuncia discursos desde La Habana, ¿por qué no recuerda la Convención de Oslo que ordena acabar con las minas antipersona porque son el crimen más horrendo que se puede cometer en la humanidad? Las minas antipersona. Noruega se olvida de ese pequeño detalle. Pero también podremos hablar, porque en un día como hoy, 31 de agosto, los hijos de San Luis derrotaron la pobre resistencia que se les hizo en el Trocadero, allá en Cádiz, para impedir la invasión de Francia a España, invasión solicitada por los propios españoles, los 100.000 hijos de San Luis. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Y recuerden que estamos minuto a minuto en Twitter y redes sociales con noticias, análisis, entrevistas y todos los temas que son de su interés. Y un saludo muy cordial a todos los oyentes que nos siguen por internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo y que cada vez son más. Recuerden que a través de nuestra página de internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:19 de la mañana. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, escuche La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos por Radio Red de RCN. Opinión, noticias, deportes, cultura y mucho más, con la seriedad y la profundidad que usted merece. Muy buenos días a todos. Pues sí, necesitamos un café además para tantas noticias, porque son muchas. El presidente Juan Manuel Santos reaccionó a las preocupaciones de muchos empresarios ante el listado que desde hace unos días anda por las redes sociales con muchos nombres de empresas que son investigadas y pasarán a ser juzgadas por el tan famoso y cuestionado Tribunal de Paz. El presidente Juan Manuel Santos dijo en el Congreso Nacional de Exportadores en Cali que no se preocupen, que los empresarios solo tienen que decir la verdad sobre el financiamiento de algún grupo armado y quedarán limpios. Pero eso sí, añadió que solo los responsables de crímenes de lesa humanidad serían juzgados por el famoso Tribunal Especial para la Paz. Es decir, todos, porque los que escucharon ayer el programa recordarán que hablamos del caso de una importante empresa a la que una magistrada del Tribunal de Paz, hoy directora de crimen organizado en la Fiscalía, intentó acusar de delitos atroces a una empresa porque uno de sus gerentes en un sitio de Colombia repartió supuestamente unas gaseosas a grupos paramilitares, porque según esta ex magistrada, aquellos que promovieron el paramilitarismo deben ser juzgados por graves violaciones a los derechos humanos, aunque no hayan participado directa o indirectamente en la planeación de conductas delictivas. De modo que si el presidente Juan Manuel Santos pretendía tranquilizar a los empresarios, pues yo creo que sus palabras no han sido muy convincentes. Y en cuanto al tema de las emisoras, que debo reconocer
tengo que reconocer que yo no lo podía creer, en donde el gobierno entrega 31 emisoras a las FARC. Ayer lo dejó muy claro el ministro de Tecnologías de la Información, David Luna. Explicó que de los 3 tipos de emisoras que existen, las comerciales, las comunitarias y las de interés público, serán estas últimas, las de interés público, las que le entregarán el gobierno a las FARC de manera transitoria, por unos meses, 18 meses creo que dijeron, para su publicidad guerrillera, y después participarán en una licitación abierta para que sigan usando esas emisoras. Es decir, hay muy altas probabilidades de que esas 31 emisoras de uso transitorio acaben en manos permanentes de las FARC. ¿Qué está pasando? Pregunto. ¿A qué está jugando el gobierno? ¿A una especie de operación despiste ante tanta y tan compleja información para despistar a la opinión pública de lo que muchos denominan una entrega del país al grupo narcoguerrillero de las FARC? ¿Quién garantiza que eso no será así? Pregunto. No olvide, Montserrat, que se trata de emisoras FM. FM. ¿Cuántos estamos suspirando por una emisora FM? No la tenemos. Las FARC tendrá 31 emisoras. Todelar, después de tantos años de existencia y de méritos en la emisión radial, tiene 6. Blue, con todo el poder del Grupo Santo Domingo, el grupo económico más poderoso del país, tiene 11. Las FARC van a tener 31 más toda la red de emisoras comunitarias que el gobierno le va a regalar en virtud de un acuerdo que la gente no ha leído porque no tiene tiempo ni manera de enfrentarse a semejante mamotreto. Va a ser la cadena radial nueva más grande que haya habido en Colombia en la historia. Caracol necesitó 70 años o 60 y pico de años para tener 60 emisoras de FM. Las FARC, de un plumazo, va a tener 31 emisoras de FM regadas por todo el territorio nacional para hacer proselitismo político. Y después, dice el acuerdo, no sé de dónde saca el cuento de la licitación, el Mintic, dice el acuerdo que la va a administrar la cooperativa que salga de esas emisoras, es decir, las FARC. Pues son 18 meses transitorios y después ellos mismos les dieron la cadena radial más poderosa de Colombia, 31 emisoras de FM por todo el territorio nacional para hacer proselitismo político. ¿Han hechos? Socialismo del siglo... No, pues hechos, imagínese usted, el socialismo del siglo XXI, a la vista. Bueno, y los Radio Rebelde Cuba. Muy bien. Y señores empresarios, con ustedes sí es la cosa. Léanse el acuerdo. Los que apoyaron el paramilitarismo o los que se dicen que hayan sido paramilitares pasan al paredón del Tribunal de Justicia y Paz. Ya lo están organizando entre Álvaro Leiva y Enrique Santiago y Piedad Córdoba y todos los bandidos de las FARC, pues o los otros bandidos. Entonces, muy bien, entonces esperen lo que les va a pasar, porque en todas partes los tranquilizan primero y los fusilan después. ¿No han leído ustedes a Lenin? Ayer hablábamos del atentado contra Lenin en 1918. ¿No lo han leído? A los empresarios hay que tranquilizarlos y ellos le venden a uno la soga con que los va a ahorcar. Claro. Entonces los empresarios colombianos muy felices con la paz. Allá está el expresidente del Éxito en La Habana rindiéndole pleitesía a estos bandidos y no sabe que uno de los que van a ahorcar es el mismo. Pero bueno, sí, la historia se repite. Chávez también encantaba a los empresarios venezolanos. Ahí están todos exiliados y todos expropiados. El último que quedaba era Mendoza, los arruinó a todos. Y esto no es igual, es peor a lo de Venezuela. Ténganlo presente. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 31 de agosto del año 16, son las 6:30 de la mañana. Mientras Cambio Radical endurece su posición frente al ministro del Interior,
Juan Fernando Cristo, anunciándole debate, asegurando que tienen dudas sobre la contratación en esa cartera, además de exigir respeto por los reparos del vicepresidente Vargas Lleras al proceso de paz. El senador Germán Barón Cotrino manifestó que el Mininterior no puede silenciar las críticas con insultos y le recordó que el acto legislativo para la paz contempla la posibilidad de que los partidos discutan y propongan temas durante la aprobación de la agenda legislativa de la paz, una vez se refrenden los acuerdos. El Mininterior parece un reyesuelo, quiere que a todos se le diga sí, mientras contrata y contrata. Además, el Mininterior dice que Germán Vargas Lleras no se ha leído el mamotreto de 297 páginas. El presidente bolivariano, por otro lado, el de las FARC, desafía al pueblo colombiano, que marchó contra la famosa cartilla, y sin mosquearse, designa a Gina Parodi como codirectora del sí, retando a las iglesias, a los padres de familia, a los rectores de colegios, a los niños, quienes marcharon el pasado 10 de agosto. Y el otro director de el sí, César Gaviria Trujillo, desafía al procurador, diciéndole que no tiene autoridad electoral para hablar. Y como si lo anterior fuera poco, doctor Londoño, los narcoterroristas se niegan a concentrarse en las zonas de tolerancia, hasta no tener en firme la amnistía. Doctor Londoño, ni el vicepresidente cree en lo acordado en La Habana. No, pues que va a creer, está tomando toda clase de recaudos y de precauciones para que después no los indiquen de haber sido patrocinador de semejantes perpetuos. Claro, para que no lo fusilen antes también. Óigame, William, ¿sabe cuál va a ser el mayor escándalo del ministro del Interior cuando eso se publique y se sepa? Porque ahí tiene conmigo una deuda personal el senador Honorio Enríquez, quien en su momento manejó ese fondo, y lo manejó con una pulcritud y con una eficiencia que la gente algún día reconocerá o nunca, no importa. ¿Qué pasa con la plata de Fonsecón? Estamos hablando de centenares de miles de millones de pesos que el ministro del Interior maneja a dedo, como le da la gana, por razones para fines de seguridad. ¿Cómo no? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo no, moñito? ¿Qué está haciendo el ministro del Interior con la plata de Fonsecón? Pregunta, senador Honorio Enríquez, sáquele tiempito, haga la tarea. Mire que ahí hay una fuente inagotable de demostración de la corrupción de este gobierno y del ministro del Interior en particular. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Como usted lo decía al iniciar esta mañana, el presidente Santos está afanado, está muerto del susto por la suerte del plebiscito, si las gentes de Colombia empiezan a detectar la gravísima crisis económica. La desaceleración de la economía, doctor Londoño, ya es evidente, y la cifra del 2% de crecimiento en el último trimestre publicada por el DANE es mucho más grave de lo que algunos pensaron. Guillermo Otero, presidente de FENALCO, sugiere que el PIB este año crecerá entre 1,5 y 2%. Bruce McMaster de la ANDI es un poco más optimista e insiste en que puede crecer un 2,5%, mientras que el Banco de la República publica las proyecciones macroeconómicas de analistas locales y extranjeros. Doctor Londoño, los primeros sugieren un crecimiento económico de 2,48 en promedio, mientras que los segundos sugieren un crecimiento del 2,25%. Con relación a la inflación, hay un acuerdo en que cerrará el año en 7,5%. Para 2017 los analistas locales ven un crecimiento económico del 3% y una inflación del 4%. El problema es que en el marco fiscal de mediano plazo, el gobierno insiste en que el crecimiento económico este año cerrará en 3% y en 2017 sería del 3,5%. La inflación para el gobierno cerraría en 4% y sería inferior el año entrante.
Es decir, el gobierno sigue en contravía de lo que la mayoría de los analistas macroeconómicos proyecta y que compila el Banco de la República. Ayer, doctor Londoño, en el Congreso de Exportadores que se realiza en la ciudad de Cali, Analdex insistió en que los costos del crédito siguen subiendo y ello está teniendo un impacto grave en los costos de producción. Hoy hay reunión de la Junta Directiva del Banco de la República y hay mucha incertidumbre sobre su decisión de mantener o subir la tasa de intervención. Preocupa que si la tasa sigue subiendo, los costos del crédito seguirán aumentando. Recordemos que aún no hay cierres definitivos, doctor Londoño, en varios proyectos de las famosas 4G y el encarecimiento del crédito local sería gravísimo, además del impacto que tendrá en un momento de grave desaceleración de la economía que ya no se puede negar. Cambiando de tercio, doctor Londoño, debemos registrar con tristeza cómo David Barguil, presidente del Partido Conservador, informaba que su bancada, de manera unánime, había decidido apoyar el sí en el plebiscito. Alegó que le iban a solicitar a la organización electoral incluir una papeleta que establezca que perderán todo beneficio quienes mantengan niños en el conflicto. Barguil, doctor Londoño, definitivamente no tiene la menor idea de lo que es el conservatismo y poco o nada entendió lo que pasó en La Habana. Las cosas en Colombia no van bien, van mal y tienden a empeorar. Prosperidad para todos. De Caro y Ospina a Barguil, hágame el favor. El tránsito tan brusco de Núñez y de Miguel Antonio Caro. El otro Caro, doctor Barguil, hay dos Caros, ¿oyó? Uno se llamaba José Eusebio y el otro Miguel Antonio. Téngalo presente. Usted no debe tener ni idea ni quién era el uno ni quién el otro. Ni si habrá leído una línea redactada por el uno y por el otro. Pero sepa que esos fueron los grandes del Partido Conservador. Con Rafael Núñez, con Miguel Antonio Caro, con los Ospinas, todos los Ospinas, con Laureano Gómez, con Mariano Ospina Pérez. Téngalo presente. Téngalo presente, no, métase en clases de historia política para que sepa cuál es el partido que usted está representando, para que vea el triste papel que tiene. Y sobre la crisis económica hablaremos cuando tratemos los temas económicos. Es muchísimo, infinitamente más grave de lo que la gente cree y apenas ahora la empieza a sentir. Y noticia de última hora, el Papa Francisco no participará en la selección de delegados para comité que elegirá magistrados de Tribunal de Paz. Lo dijimos, el Papa Francisco no cae en la trampa de participar en política colombiana. Se negó. Para ese Tribunal de Paz están listos son Baltasar Garzón y el señor Enrique Santiago y todos los bandidos de extrema en el mundo para juzgar a los empresarios colombianos y a los uribistas, para llevarlos al paredón, como hicieron en Cuba. La cosa viene desde Cuba, pero el Papa Francisco no comió cuento, no cayó en la trampa y declinó la invitación que se le hizo con ese propósito, y por eso no vendrá a Colombia. No se va a mezclar en este berenjenal el Papa Francisco con absoluta seguridad. Tata Castro, hablemos de deportes. Muy buenos días a todos. Colombia y Venezuela realizarán hoy la última práctica a puerta cerrada antes del encuentro mañana jueves por la 7ª fecha de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Orlando Berrío, Carlos Sánchez y Teófilo Gutiérrez van bien de sus molestias musculares, al parecer estarán listos para el encuentro. Lo que no estará listo, según Peckerman, es la cancha del Estadio Metropolitano de Barranquilla. El técnico de la Selección Colombia afirmó que la cancha no está en óptimas condiciones, contrario a lo que dice el secretario de Deportes del distrito, Joao Herrera Olaya, quien asegura que sí estará en condiciones para el partido de mañana. ¿A quién le creemos? Mañana lo veremos. Hoy rueda de prensa con el técnico Peckerman a las 2 de la tarde. Hablando de tenis, ayer en el segundo día de competencias en el Abierto de los Estados Unidos no hubo sorpresas. Avanzaron los favoritos Serena, Murray, Del Potro, Wawrinka y Venus. El estadounidense Steve Johnson fue el protagonista del día, al salvar 7 match points y ganar un partido que perdía 6-4, 6-1 y 5-2 frente al ruso Evgeny Donskoy.
La colombiana Mariana Duque fue eliminada en primera ronda por la serbia Jelena Jankovic, así que solo quedan Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que debutan hoy frente al francés Jeremy Chardy y el australiano Sam Groth. La Vuelta a España continúa hoy tras la jornada de descanso ayer. Etapa 11, llegada en alto con premio de primera categoría y el colombiano Nairo Quintana con la camiseta de líder de la clasificación general. Luto en la Vuelta a la Juventud. El ciclista Diego Andrés Suta falleció ayer martes cuando disputaba la segunda etapa de la Vuelta a la Juventud entre Pasto y El Bordo. Triste noticia para el ciclismo colombiano, paz en su tumba. Triste noticia para todo el país, que un muchacho de estos deportistas pierda la vida en una competencia diseñada para la alegría, para la fraternidad, para todo lo bueno que tiene el deporte. No hay duda que el ciclismo tiene riesgos y tiene riesgos importantes, pero hace mucho tiempo no recordábamos una tragedia como estas. Usted seguramente no recuerda el nombre de Arturo Peluca López. No lo recuerdo. No lo recuerda, porque fue el más grande ciclista que produjo Manizales en todos los tiempos. Iba a ser, y vaya que produjo ciclistas Manizales como Fernando Gutiérrez. Iba a ser el mejor ciclista de todos los tiempos. Se mató llegando a Medellín en una bajada cuando iba de puntero Arturo Peluca López. Los dramas del deporte son muchos. Recuerde a Nairo en la pasada Vuelta a España, que en una curva se fue y quedó lesionado y hasta ahí le llegó la competencia. Pero resultados fatales como este no son muchos, pero cuando llegan, cómo golpean el alma. Bueno, y estas eran pues las noticias que les dábamos a ustedes, y en un minuto estaremos con Fernando Nicolás Araujo, senador del Centro Democrático, en el llamado acuerdo final que no está determinado ni preciso. En la famosa pregunta del gobierno, en ese acuerdo final las FARC tienen una participación política. ¿Con qué gabelas? ¿Con qué ventajas? ¿Qué es lo que se les entrega? Estaremos con Fernando Nicolás Araujo en un minuto en la hora de la verdad. Son las 6.